¿Qué tal, hermanos, hermanas y amigos? Estamos aquí continuando nuestra lectura del libro de Deuteronomio. Ya estamos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 2. Hemos estado viendo que Moisés hace pues un recuento de las cosas que habían sucedido y lo hemos visto en el libro de Números. Moisés continúa recordándole al pueblo de Israel las cosas que habían acontecido, cómo es que el pueblo de Israel fue rebelde con el Señor y el Señor también les mostró las consecuencias. Pues bien, en el capítulo 1 hemos visto precisamente que los israelitas desobedecieron al Señor y por lo tanto, por su desobediencia, tuvieron que caminar 40 años en el desierto. Dice que de Cades Barnea hasta la tierra prometida habían 11 jornadas, es decir, habían apenas 11 días. Podían haber llegado en 11 días, menos de 2 semanas. Pero por la desobediencia esas 2 semanas se convirtieron en 40 años. ¿Qué les parece? Esa es la gravedad de la desobediencia. Vamos a ver esta vez en el capítulo 2. Y ahí también he preparado el mapa ahí al lado de su pantalla para que vayamos viendo por dónde están las regiones que se van a mencionar en este capítulo. Vamos a ver, ahí tenemos a la tierra de Edom, ¿sí? Tenemos a la tierra de Moab, tenemos a la tierra de Amón y a la izquierda están los amorreos, donde estaba el rey Sejón. Más arriba está Basán, donde estaba el rey Og. Vamos a recordar un poquito quiénes eran los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, el que era hermano de Jacob. ¿Recuerda? Jacob y Esaú. Esaú que prefería el guiso de lentejas en vez de la bendición. Y bueno, este Esaú fundó una ciudad, un pueblo, en el monte de Seir, y su pueblo se llamó Edom. También tenemos a los moabitas y amonitas, ¿no? La tierra de Moab y la tierra de Amón, quienes eran los hijos de Lot. Recordemos que hubo un pecado de incesto ahí. Recuerda que las hijas de Lot concibieron de su padre. Estos hijos fundaron sus pueblos. Uno se llamó Moab y el otro pueblo se llamó Amón. Bien, entonces de estos pueblos vamos a hablar en este capítulo. Nos dice el verso 1. Moisés continúa hablando con el pueblo de Israel y dice: luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Esto está hablando justamente después de que los israelitas habían desobedecido al Señor porque tenían miedo, porque no creían los israelitas que Dios podía darles la victoria. Entonces, por esa desobediencia, dice, volvimos y salimos al desierto de nuevo, al camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, dice Moisés, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. ¿Sí? Porque ya estaban prácticamente cerca al desierto del Sin, al desierto del Sinaí, donde estaba el monte Horeb. Y entonces el Señor dice: bueno, ya han rodeado bastante este monte, volveos al norte. Manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces, el Señor estaba diciendo: vayan hacia el norte, vayan hacia la tierra prometida y pasen por Edom, por vuestros hermanos, los hijos de Esaú, pero no les toquen, no combatan contra
ellos no traten de ganar sus tierras porque yo no les voy a dar las tierras de Edom. Esas tierras yo las he dado a los hijos de Esaú, dice el Señor. Entonces ahí tenían una orden muy clara. No combatan contra los edomitas, no traten de ganar sus tierras. Entonces dice, no os metáis con ellos porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Bien, y dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Bueno, ahí estaba haciendo recuerdo el pueblo de Israel, ¿sí? Les estaba haciendo recuerdo que pues tenían que seguir de largo, no tenían que pelear contra los edomitas, sino que más bien tenían que comprarles lo que necesiten, ¿no? Compren los alimentos, compren el agua que tengan que beber, todo eso, ¿verdad? Entonces, era un dato muy importante, muy importante. Vamos a tratar de conectar la Biblia de nuevo, se ha desconectado. Entonces, continuamos. Dice entonces, verso 8, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y Ezión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Señor les dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y dice el verso 10, los semitas que habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, por gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Bueno, ahí donde estaban habitando los moabitas, había un pueblo que se llamaban los emitas. Los moabitas vencieron a los emitas, entonces pudieron poseer esas tierras. Y por supuesto el Señor estaba justamente en todo eso, ¿no? El Señor estaba dando por heredad esas tierras a los hijos de Lot. Bien, ahí estamos ya con el mapa de nuevo. Dice el verso 12, y en Seir, donde estaban los edomitas, habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Este dato también nos está dando este versículo 12, que en ese monte de Seir, antes de que vengan los hijos de Esaú, habitaban los horeos. Entonces Esaú entró a los montes de Seir y sacaron a los horeos de esas tierras, ¿verdad? Y el Señor les había dado en posesión esa tierra a los hijos de Esaú. Dice el verso 13, levantaos ahora y pasad el arroyo del Seret. Y pasamos el arroyo del Seret, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo del Seret fueron 38 años. Vamos a ver aquí en el mapa. No sé si logra verse bien. Ahí tenemos Cades Barnea. ¿Sí? Pueden ver. Si es que se puede ver. Y el arroyo del Seret, pues tenemos ahí justamente lo que divide a Moab de Edom. Ese trayecto les tomó 38 años en recorrer.
Vemos en el mapa que no es tan lejos, es bastante cerca, un camino de aproximadamente 10 días, pero tuvieron que dar vueltas y vueltas y les tomó 38 años llegar hasta el arroyo del Ceret. 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había jurado. Recordemos, el Señor cuando se enojó porque no confiaron en Él, porque desobedecieron a Dios, el Señor dijo, no entrarán ustedes a la tierra prometida. Entonces les hizo dar vueltas 38 años en ese lugar hasta que todos esos hombres desobedientes e incrédulos murieran. Entonces fueron los hijos de esos hombres los que entraron a la tierra prometida. Dice entonces, continuamos el verso 15, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Hasta acabar con esos desobedientes. Israelitas, sí, pero desobedientes. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no les molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré en posesión la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, en los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Bien, entonces aquí vemos en el mapa, vamos a ver que los israelitas no tenían que tomar la tierra de Edom, ni la tierra de Moab, ni la tierra de Amón. Vamos a ver entonces cómo quedó. Ahí está ya un mapa con todo y las tribus. Ahí sigue Edom intacta. Ahí está la tierra de Moab. Y ahí está la tierra de Amón. Más arriba vamos a ver donde está la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés. Ahí estaba la tierra de Basán. Ahí estaba la tierra de Basán, la ciudad de Edrei, que era la ciudad más importante. Esas tierras sí tomaron los israelitas. Sí ocuparon la tierra donde está la media tribu de Manasés. Y eso precisamente nos va a hablar más adelante. Dice, verso 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Ahí está. El Señor les había dado una orden expresa. Vayan y tomen la tierra de Sejón. Ahí está la tierra de Sejón. Si lo ve, ahí al lado de Amón. Tomen la tierra de Sejón, dice. Dice, tomen posesión de ella y entren en guerra con él. Esa era la orden de Dios. Hoy comenzaré, dice el Señor, a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y Moisés dice, y entonces envié mensajeros desde el desierto de Cademod a Sejón, rey de Hesbón, con palabras de paz. ¿Qué sucedió, Moisés? ¿Qué ha pasado con Moisés en ese momento? Porque el Señor le había dicho, ve a pelear con Sejón. Yo te he dado esa tierra, tienes que tomar la tierra de los amorreos, donde reina Sejón, el rey de Hesbón. Pero Moisés dice, yo envié mensajeros con palabras de paz. Y les dije, pasaré por tu tierra por el camino, por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, la comida me venderás por dinero y comeré el agua,
También me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta el cruce del Jordán, a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. ¿Qué les parece? En ese momento nosotros podemos ver que Moisés no estaba siendo completamente obediente. Sí, es algo muy interesante que vemos en la palabra, porque el Señor le dijo: tú tienes que ir a pelear contra el rey de Sejón, no tienes que ir a tratar de entrar en un acuerdo con él, no, tienes que pelear contra el rey de Sejón. Pero Moisés fue a hablar palabras de paz. El verso 30. Mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado el corazón de Sejón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos a ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados, los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Bien, entonces estamos viendo que el Señor les entregó toda esa tierra de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Recordemos que justamente era el lugar por donde tenían que entrar a la tierra prometida. Si es que se logra ver el mapa, ahí está Jericó. Vamos a ver esas tierras en nuestro mapa, tal vez un poco más grande. Ahí está. Todo ese sector era la tierra de Sejón, donde está la ciudad de Hesbón. De hecho, entraron por ahí, por Jericó. Si alguien les pregunta por dónde entraron a la tierra de Canaán, la respuesta es por Jericó. Fue la primera ciudad que atacaron cuando pasaron el río Jordán. Entonces el Señor les entregó todas esas tierras a los israelitas, porque el Señor peleaba con ellos. Recordemos que todas estas tierras de Hesbón, donde estaba el rey Sejón, eran tierras en extremo pecaminosas. Por eso es que no tenían que dejar nada. Tenían que destruir todas las ciudades y destruir juntamente con ellas todos los altares a sus dioses paganos. El Señor decía: no dejen nada. Solamente que tomaron el ganado, ¿no? El ganado y por supuesto todo lo que había en cuanto a vegetales, árboles, frutos de la tierra. Bueno, entonces estamos haciendo aquí un recuento, aquí en el capítulo 2, de todo lo que el Señor había hecho con los israelitas. Hay detalles que el libro de Números no lo expone. Ahora, aquí en el libro de Deuteronomio tenemos ciertos detalles bastante interesantes. Por ejemplo, sobre la tierra de Seir, que habitó Esaú, ¿sí? Esa tierra era habitada por los horeos, ¿sí? Que eran hombres gigantes también, pero Dios les dio la victoria a los edomitas para que habiten ahí en la tierra de Seir. Entonces, si les preguntan ¿dónde habitaban los hijos de Esaú?,
La respuesta es en los montes de Seir. Bueno, ahí de pronto ahí les hacen preguntas, a veces hay momentos en los que se necesitan estos datos, pues bueno, estamos viendo que el Señor también les dio heredad a los edomitas y también a los hijos de Lot. Si les preguntan quiénes eran los descendientes de Lot, eran los amonitas y los moabitas. Estos dos pueblos eran descendientes de Lot. Muy bien, hermanos, hasta aquí el capítulo 2 del libro de Deuteronomio, esperando que haya sido lo más claro posible, que haya bendecido sus vidas. Pues de alguna forma tenemos que ir leyendo las escrituras, así como lo estamos haciendo ahora, capítulo por capítulo, viendo, ¿verdad?, cómo es que el pueblo de Israel estaba aprendiendo obediencia. Por cierto, el libro de Hebreos nos menciona bastante respecto a la desobediencia de los israelitas. Ahí en el capítulo 3, pues tenemos un detalle, una exhortación para nosotros en este tiempo. Pues para que nosotros aprendamos a obedecer y no seamos rebeldes como ellos. ¿Qué les parece si leemos una porción del capítulo 3 de Hebreos antes de despedirnos? Dice Hebreos capítulo 3, verso 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, nos dice ahora a nosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, esta exhortación muy importante para nosotros, porque recordemos, como venimos diciendo varias veces, aquel que realmente le cree al Señor, le obedece. Aquel que no puede obedecerle, es porque realmente no le está creyendo. Por tanto, obedezcamos cada una de las palabras de nuestro Señor, dejémonos guiar por el Evangelio de nuestro Señor Jesús, por las palabras que salieron de nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestra luz, nuestro guía, así como Moisés guiaba al pueblo de Israel, ahora el Señor Jesús nos está guiando a nosotros a través del Evangelio. Seamos obedientes y pues realmente confiemos en el Señor, confiemos en sus palabras. Pues me despido entonces esperando encontrarlo en el siguiente capítulo. Le mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga.